Hola a todos y bienvenidos a las semillas de autóctonas. Espero que estén bien. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Yo soy Debbie Martin, yo soy una jardinera con la extensión de Colorado. Y Jennifer Prosmel está con nosotras. Y Jennifer estará respondiendo preguntas o me avisará que hay preguntas en el chat. Entonces, por favor, hagan sus preguntas en el chat. Aquí comenzaremos. Deja compartir mi pantalla. There we go. Can everybody see that? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, genial. Interpretation. ¿Nos gustaría contar a todos acerca de la interpretación? Sí, yo puedo hacer eso brevemente. Gracias, Alex. Hola a todos, muchas gracias y comenzamos luego y está bien, pero si ustedes están escuchando esto, quiero asegurar que ustedes sepan que sí estamos grabando esta reunión. También pueden comunicarse con nosotros a través del chat y de las preguntas. Si tienen pregunta para el presentador, por favor, usen la función de cuya porque así podemos guardar las preguntas. También estamos presentando esto en inglés y en español simultáneamente. Si usted gustaría escuchar esto en español, puede usted bajar a sus opciones en la parte inferior de su pantalla y en esta parte de la pantalla puede ver un globo, un icono y puede hacer clic ahí y ahí pueden elegir inglés o español. Haga clic en su lenguaje de preferencia. Si tiene cualquier problema con el audio, asegúrense de apagar el audio original. Y si usted tiene cualquier pregunta acerca de cómo usar estas funciones, por favor, escríbanlo en el chat y con gusto le ayudaré. Y ahora les pasamos la presentación. Ya puede comenzar Jennifer. Go ahead, Jennifer. I'm just saying hello. Hola, solo estoy saludando. Yo estoy con Debbie, somos jardineras de Colorado y responderemos a las preguntas o le pediré a Deb que la respuesta y le paso la voz a Deb. Genial, muchas gracias. Bienvenidos. Espero que estén aquí para oír algo acerca de guardar las semillas y acerca de qué es esto, por qué debemos de guardar las semillas. Bueno, todos tienen la razón, sus propias razones, pero aquí hay una lista de todas las razones que yo puedo pensar. La que me gusta más es porque es divertido, pero uno puede guardarlas para el dinero, pueden guardar semillas porque vienen de la familia o es una cosecha específica que le gusta y que gustaría mantener. Nosotros tenemos muchos pasos, necesitamos planificar, observar las características de las plantas, saber cuándo madura la planta, cuándo cosecharlas, cómo guardarlas y cómo crecer las semillas ya cuando las hayan guardado. Entonces comenzaremos con lo primero aquí, estos pasos. Uno de los primeros pasos que les quiero mencionar es que sí hay semillas, fuentes de semillas protegidas. Eso es los frijoles y las rosas y muchas otras flores están protegidas. Eh, Uno no puede crecer las semillas, entonces asegúrense que si estás comprando una semilla para guardar, que es legal hacerlo. Uno piensa que tal vez si a las personas no están vendiendo las semillas, que está bien, pero eso no es el caso. No sé si alguien te cacharía haciéndolo, pero si acaso sí sucede, es una multa enorme. Entonces quiero asegúrense que esas semillas no tengan algún tipo de derecho. ¿Cuánto tiempo se toma para producir semillas? Algunas plantas solo semillan cada 2 años.
Y muchos árboles no producen frutas por muchos años. Entonces, no necesariamente uno puede crecer algo este año, pero la mayoría de las plantas sí producen semillas cada año o cada 2 años. Otra cosa que necesitamos pensar es el método de polinización. Y vamos a hablar de estos pasos en unos momentos. Pero el método de polinización se pueden autopolinizar, solo se pueden polinizar por otros insectos, por seres humanos. Uno tiene que pensar acerca de eso para saber si, para que no tenga, para que no se cruce la polinización con otras plantas. Entonces uno tiene que pensar dónde van a sembrar estas semillas para asegurar que estén protegidas. Hay plantas autóctonas o estas son que son plantas verdaderas que se polinizan por la misma planta y estas te van, el empaquete de la planta va a decir si son autóctonas. Y esos están nombradas. Hay plantas híbridas y estos son el resultado de dos plantas que se polinizan para producir características específicas. Entonces, esta rosa en la foto es una planta híbrida, no es una planta autóctona. Entonces, si yo voy a coleccionar una semilla de esa planta, va a salir un tipo de rosa, pero no necesariamente está igual. Tal vez sea un color diferente, tal vez es una que no es igual de fuerte. Hay varias cosas genéticas que suceden porque va a tratar de regresar a ser como uno de los padres. Otra cosa que tenemos que pensar es acerca de cómo se polinización. Entonces, ¿fue una polinización de por sí misma o se cruzó con otra planta? Nos gustaría que sea autopolinización para poder producir semillas verdaderas, auténticas. Queremos tener cuidado con la cruzpolinización porque muchos de esos puedes caer con una planta híbrida. Si uno quiere traer plantas originales, aunque sea cruzpolinizada, tiene que ser una planta que también es una planta, una semilla autóctona. Espero que eso tenga sentido. Entonces, ¿cuáles plantas o cuáles animales pueden ser polinizadores? Pájaros pueden ser las abejas, ah, perros, seres humanos, escarabajos, muchos tipos de animales pueden ser polinizadores. También el viento y el agua o lluvia. Entonces, hay tres métodos de la polinización: por el aire, autopolinización y a través de insectos. Entonces, el maíz se poliniza por el viento, por el aire. Los frijoles también son un ejemplo de una planta que se autopoliniza. Los insectos también son polinizadores. Algunas verduras que son polinizadas por el aire es el maíz, remolachas, el espinago, otras que se autopolinizan, frijoles, tomates, lechuga, todos esos se pueden autopolinizar. Y luego aquí hay muchas otras cosas que se polinizan por insectos. Pollinators as far as insects go. Aquí los insectos, quienes más polinizan son las abejas. Native bees, and they will do a lot of pollinating. Y estas abejas hacen mucho trabajo polinización. Biennial vegetables. Y aquí incluí verduras bienniales. Estos solo producen semillas cada 2 años. Entonces, un ejemplo de las cebollas, uno las puede sembrar de la semilla y este año va a crecer una cebolla, pero no será
nos creará semillas. Si lo mantienes en la tierra, el próximo año va a sacar semillas. Entonces aquí hay una lista de verduras comunes que solo producen semillas cada 2 años. Hay flores que también son bienales. Entonces casi todas las flores producen semillas todos los años. Preguntas antes de continuar. So we're still in the planning process. Aún seguimos en el proceso de planificación. Entonces, ¿cuántas plantas necesitas para producir semillas? La sugerencia es que consigas una semilla de cada planta. Yo, en general, uso 3 a 4 semillas de cada planta, pero sí dicen que debes de tratar de crecer una de cada planta. Cuando estás eligiendo, asegúrate de elegir las semillas de la planta más saludable. Entonces aquí no sé si pueden ver esta planta y esas son, aquí pueden ver las semillas aquí abajo, los frijoles verdes aquí que son saludables, estos son malos y estas cebollas aquí también tienen una enfermedad. Uno no quiere tomar las semillas de estas plantas de abajo porque va a tener una enfermedad. Otra cosa que uno tiene que pensar es cuánto sol necesita esa planta. ¿Cuánta agua necesita? Y la disponibilidad del agua y el método de polinización. Si es por el aire, uno necesita aislar esta planta por 1 milla. Vamos a regresar, por ejemplo, al maíz. Si yo estoy creciendo maíz y mi vecino también tiene otro tipo de maíz para darle de comer a sus animales, porque yo vivo menos de 1 milla de ellos, mi maíz se va a polinizar por su otro maíz. Y de ahí va a salir un maíz diferente. Entonces, esto es algo que uno va a tener que platicar con sus vecinos si ustedes van a sembrar algo que se va a polinizar por el aire. Los insectos y pájaros pueden viajar 1/4 de 1 milla. Y eso es una gran distancia. Y si son autopolinizadores, uno puede sembrarlos más apegados. Si uno está sembrando frijoles y estás creciendo sembrando 3 a 4 y todos están en una línea, uno puede traer un híbrido, pero solo estás sembrando un tipo de frijol, eso solamente va a sacar un frijol autóctono. De nuevo, elijan las plantas más saludables. Miren a las plantas mientras están creciendo. Obviamente no van a poder ver las raíces, pero van a poder ver qué es lo que está en la parte que está fuera de la tierra, si es una planta saludable o no. Y elijan las plantas que tienen las características que desean. Su madurez, cómo aguantan el frío, el sabor y el tipo de polinizador. Yo siempre determino el sabor primero y si aguantan el frío solamente por donde vivimos. Si yo puedo sembrar esa semilla y la edad, la temperatura y también la importancia de la madurez. La mayoría de estas semillas van a tener que ser maduras. ¿Hay preguntas? No, en este momento. Sí, una pregunta. La pregunta... Hay preguntas en el chat, pero no en el QIA. En el chat solo tengo la bienvenida y la registración y los números de Facebook.
Sí, la función del cuya no está funcionando en el momento. Es un problema de Zoom, pero sí podemos tomar preguntas del chat. Si tienen pregunta, escríbanlo en el chat, por favor. Muchas gracias. Yo las estoy poniendo en el chat, entonces no sé por qué no las están viendo. Sue, es que me las estás enviando a mí directamente. Muchas gracias. Y Alex, mientras tomamos una pausa, Sue, dinos, ¿cuáles preguntas tienes? A ver, déjame ver. Sue, ¿gustarías que continúe? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se protegen las semillas? Si se protegen solo de donde se siembran. No, eso fue acerca de la primera parte, acerca de que algunas semillas están protegidas y uno no se permite crecerlas. Entonces, ¿qué significa eso? Sí, muchas plantas, casi todas las rosas tienen derechos de autor. Entonces, cuando uno compra estas semillas, ahí tiene los derechos de autor. Entonces, vamos a decir que tenemos un arroz, una verdura y es protegido. Y vemos el sobre donde están las semillas. Ahí va a estar escrito que dice que esta es una semilla protegida. Sí, así es como indicará. No sé si hay un símbolo, pero sí, ahí es donde está escrito. Y uno lo va a ver con más frecuencia con las plantas vivas que en las plantas de semilla. Uno compra una rosa muy bonita, por decir, y dice, yo quiero crecer, sembrar esta y quiero tener más de esta, o clonarla, y eso no es legal. Porque y eso es solamente si son protegidas. ¿Alguna otra pregunta? La otra pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para conseguir para que las semillas sean autóctonas? Deben de producir semilla que es auténtica a su tipo por lo menos 5 generaciones. Entonces necesitan mostrar que no están regresando a otro tipo de planta. La otra manera es mostrar de cierta manera, y no sé esto cómo se haría, pero mostrar tiene que mostrar que esta semilla ha estado viva por más de 5 años. Gracias. Yo siempre me he preguntado eso porque la mayoría del tiempo cuando dice que es una semilla autóctona es mucho más cara. Entonces quería saber cuál era la regulación para prevenir a las personas que le pongan ese título. Sí, esa es una palabra protegida, así es. Entonces, si uno está comprando una semilla que está nombrada autóctonas, entonces eso indica que no lo es. Eso sería ilegal ponerle ese nombre. Perfect. And we do have one last question. Sí, hay una pregunta más. Are insect and bird pollinators impacted by Los polinizadores de insectos y pájaros, ellos se afectan por los químicos. Sí, ambos se impactan. Entonces necesitamos tener cuidado con qué es lo que utilizan para fertilizante, porque uno puede dañar los insectos y también a pájaros o otros animales. Entonces, sí, especialmente los colibríes son muy sensibles. Y los fertilizantes, sí, todo depende de qué es el fertilizante. Muchos son secos o químicos. Eso puede ser urea y eso no es peligroso. Entonces uno tiene que prestar atención a que lo que estás comprando es fertilizante. Muchas gracias.
Y una de las cosas que nosotros en la cual nos enfocamos es leer los nombres, porque ahí va a decir en el fertilizante si tienen pesticidios, y ahí va a decir cuáles serán los daños que pueden causar. Thanks, Jennifer. Okay, so now we'll just move on if there Entonces are. seguiremos si ya no hay más preguntas. And we're at the step we're at is no. Y ahora estamos en el paso. Debemos de saber cuándo madura la semilla. Y eso es, si usted está comprando semillas, ahí está, esto está indicado en el paquete. Pero le va a decir cuándo es maduro para el propósito por el cual lo quiero. Entonces, si es una verdura, va a decir cuándo es madura para comer. Si es una flor, le va a decir cuándo es madura para hacer flor. Si es una fruta, le va a decir cuándo va a ser una fruta. No es cuando la semilla es madura. La semilla es madura después de eso. Entonces, si uno tiene frijoles, uno puede mantenerlas secas en la planta y así uno puede asegurar que está listo para guardar. Es ahí cuando está maduro, hablando de guardar las semillas. Los tomates son muy interesantes si están adentro o afuera. Siempre es una fruta que se pasa de madurez. Entonces, si un tomate está creciendo algo, es porque está creciendo otro tomate, porque está demasiado maduro. O si las semillas salen fuera del tomate y eso es porque es demasiado maduro y esas semillas están listas para ser sembradas. Entonces, eso es lo que está sucediendo para los tomates. Flores. A las zanahorias, cualquier tipo de flor. Si uno puede dejar que se seque la semilla en la planta, eso es mucho mejor. Si uno tiene que sacarla antes de que esté seca en la planta, tal vez no va a ser una semilla que crece. Entonces, la respuesta básicamente es dejar que crezca y que salga de madurez de la planta y que se seque. Tiene que asegurarse si es legal coleccionar esta semilla. Sí, y si no hubo nada en el paquete indicando que no es, entonces puede indicar que sí es legal. ¿Debo de cosechar mi semilla o dejarla sola? Uno puede dejar muchas semillas solas, pero hay plantas que queremos que crezcan, que la semilla no puede congelarse. Entonces, todo depende de lo que es la semilla. La mayoría de verduras, de flores que nosotros crecemos por aquí, está bien si se quedan así y maduran en la planta, se pueden caer y ahí estarán, la tendrán en el mismo lugar. Si uno quiere sembrarlas en un lugar nuevo, necesita uno cosechar la semilla. Y no hay problema cosechar la semilla o dejarla. No importa, solo lo que usted prefiera. ¿Las semillas tienen requisitos especiales? Algunos sí. Algunas semillas tienen que pasar un congelo antes de que germinen. Estas son las semillas locales, indígenas, o las flores o zacates locales o indígenas. Aquí ellos necesitan pasar por un congelo. Si uno colecciona esa semilla y no dejas que se congele, uno va a necesitar mantener esa semilla en el congelador para que se congele y luego sembrarla. ¿Dónde y cuándo pueden guardar las semillas? Entraremos a eso en un momento. En unos minutos aquí. Entonces, uno debe de cosechar el cultivo
después, cuando ya estén secas las semillas, después de la primera congela de de la temporada. Separarlas por variedad. maybe going to collect seed from beans and seed from Entonces, si sunflower estás and recopilando, seed from canola. coleccionando las semillas, Don't store tiene them que all in one separarlas bag. de uno de maíz, uno de frijol, tiene que separarla en bolsitas, no en una bolsa. Include what it is, Incluya lo que why es, you liked it, why por did qué you te save that gustó esta interesting semilla, fruit, por qué guardaste esta when semilla, did you plant it, and how cuándo long la did it take sembraste, for it to cuánto mature. tiempo tomó para That madurar. way you'll know for future Así use. ustedes van a saber para el And uso then you might want para to la make próxima vez que sure la that if you siembren. had to harvest Asegúrense early, que si tuvieron you que dried cosecharla temprano, que secaron in the sun or in la a jar with ice. semilla en una jarra con arroz o en el sol. Plants with fleshy fruits. There's there are two methods Hay that dos métodos para las plantas and the dry más method. mojadas, el mojado y el seco. Vamos a hablar de lo seco primero. Cucumbers, Entonces, los jitomates, los pepinos, estas son las plantas que tienen las semillas we'll start with adentro. tomatoes. Vamos a comenzar con Tomatoes con like to tomates. ferment their Los seeds, tomates les gustan fermentar so sus you're semillas. more likely Entonces, es más probable tomatoes que las to semillas de los tomates, que se saquen las semillas, si usted tiene, para que se germinen, si tienes, I'm sorry, if you have let the fruit over ripen si has dejado que se madure la fruta y se pudra un poco por unos días. then you can scoop out the seeds and separate all the gunk that's around them. Luego and así the clean separar las seeds, semillas y limpiar las semillas. put them in a mild bleach solution so that you can Ponerlas scrub out all en the un diseases poco de and wash cloro, them una all right solución de away with cloro, clean y water. luego limpiarlas con agua. Will definitely Y wait ahora until dry definitivamente in the sun, necesita dejar que se because they're sequen not en going el to be sol, dry. porque no van a estar secas. Others, you can simply just wipe Otras them semillas off, pueden allow it to limpiarlas dry, y dejarlas que let se it sit in the sequen. sun for a Tal few vez que hours, las dejen en el sol por let unos your días, fruit unas horas, thoroughly y ya dry, en cuanto estén completamente secas las pueden leave your cucumbers to guardar. squash on the vine, Dejen que and los until they're pepinos se to queden frost, en la planta y and then después the de que se seeds congelen, will be tomen generally las ripe and about semillas ready para to que go. estén ya en ese momento pueden estar And más expect your maduras. eggplant to actually shrivel. So actually leave it on the plant and let it shrivel. So something you might have noticed Entonces, with algo que all of tal vez these hayan ideas notado are con todo going to esto es lose que van a some of your perder seeds ustedes or the algunas de seeds. su This cosecha is all para particularly poder if you're not conseguir going to get to eat. la So semilla. every Toda esta seed, cosecha es algo que tal vez no se avoid an puedan comer. acorn Entonces, si plot usted está because you love acorn creciendo squash. están creciendo una planta, está usted, In a una row, calabacilla, one está straw usted for every seed. I wouldn't quitando do that una myself. calabaza I por would una leave one semilla y la straw verdad que yo no haría eso. to Tal vez yo your cosecharía o usaría seed, una o dos calabazas para but I toda la certainly semilla, wouldn't pero give up no one straw for your haría seed because una it's going to calabaza lose por cada everything. semilla. And La verdad que no if tengo you do, suficiente that's para hacer fine. eso. If you Y don't, si usted puede hacerlo, genial, pero do si the no, best you can. haga lo mejor que usted pueda. There's the dry method. Plants that you can actually let the seed Luego está el dry método in the seco, plant. donde usted puede dejar que se seque la And semilla en la that tends planta. to be peas, Esto beans, es a como lot los of frijoles, root zanahorias, crops, herbs, flowers. muchas hierbas, All of those you can flores, let the casi seed todos. Esto dry puede dejar que la and semilla se seque en la once it's planta. completely Y ya dry cuando se and complete starts to se fall, seque por then completo y empieza a collect more caerse, ya es and cuando you'll puede usted pollinate your recolectar la semilla. peppers. Ah, To actually wait until the pepper los has reached chiles, color uno of puede full maturity and has esperar emerged. hasta que So tenga el even color de peppers are madurez y hasta que tenga fat un poco peppers de that are arrugas. green. Esos los Let pimentones. it turn Puede dejar red que if se that's haga the el color color it rojo, is si es at el color del maturity. pimentón, ya cuando sea maduro. There would be bell Un peppers ejemplo ahí where sería they los pimentón, often harvest them green, donde but in los fact cosechamos these cuando are están verdes, pero immature esa semilla unless no va a estar madura red hasta que or ya orange. esté amarilla, roja Jalapenos o are another. anaranjado. Los Jalapenos are jalapeños generally son white. otro ejemplo, que estos So generalmente se make sure vuelven el that color pepper rojo. is mature Asegúrense que before you su collect pimentón it. esté maduro antes de recoleccionar las semillas. ¿Hay preguntas?
comment ahead. on that? Oh, here's one. This is from Sue Gray. How do you protect seeds from ¿Cómo proteges las semillas de los animales y pájaros, especialmente el maíz y frijoles? Los pájaros les gusta. Yes, they do. So, you can fence them in, Ustedes pueden crear una cerca, cover them, but if you pueden do cubrirlas, cover them, make sure that you're pero getting si eligen cubrirlas, asegúrense de asegurar que tenga una buena circulación de aire um, y que no hayan bloqueado el I think sol. that's a hard question, but a good one, Sue. Thanks. I was going to make a comment. I have not done this myself. So when I save my seeds, I haven't been good about bleaching them. Sí, cuando yo guardo mis semillas, no soy muy buena para lavarlas en cloro, pero yo he leído que uno puede poner las semillas en el congelador por 3 a 5 días. Entonces, tal vez eso sería una alternativa a lavarlas en cloro. Those seeds can be frozen and Si still esas be semillas pueden congelarse y aún ser sembradas, la mayoría de las semillas que van a sembrar aquí pueden ser congeladas. Pero algunas no pueden ser congeladas y aún ser buenas para sembrar. Entonces, eso sería algo que, si tienes una pregunta específica de una semilla específica, no dudes en llamarme y revisaremos esa planta y le avisaremos y yo le puedo decir si se puede congelar. Eso sí puede funcionar para los insectos, pero no va a funcionar mucho para muchas enfermedades. Muchas semillas cuando están enfermas se duermen, pero hay veces sí pueden seguir creciendo después la enfermedad puede seguir siguiendo después de congelarla. Entonces, por eso indicamos que no deben de usar semillas enfermas, pero es un buen punto. Vanessa hizo un comentario que ella no sabía acerca de los colores de madurez y fue buena información. Quería yo escribir algo que para las plantas autóctonas normalmente cuenta después de 50 años que se considera autóctona. Gracias, Sue. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para cosechar las semillas, de nuevo, si es para el uso personal, aquí dice que una planta por cada semilla. Si tienes el espacio para hacer eso, entonces eso es genial. Y algo que podría hacer es algo como con los frijoles. Las calabazas, dudo que tenga suficiente espacio para crecer este tipo de calabaza en su jardín. Compartir público, ellos sugieren de 5 a 10 plantas para mantener variedad. Mantenimiento de cultivar 20 plantas para la preservación genética. Entonces, cuando uno está haciendo estos bancos de semilla, van a coleccionar semillas de 20 plantas diferentes. Esto es solamente para que puedan preservar la genética de esta planta. Preparar las semillas para guardarlas es esencial que estén secas, porque si no, se van a pudrir. No queremos que eso suceda hasta que sea tiempo de plantarlas, ¿verdad? Entonces, tienen que sembrarlas. Esto pueden ver estas fotos en la parte izquierda y la otra es una calabaza. Son algunos términos que quiero usar, que les quiero explicar, entonces quiero definirlos. El trilla, esto es un término que se usa como para poder, es el proceso de quitar las semillas
tomar la planta y básicamente pegarla to así remove the seeds. para quitar las Along with semillas. that, you will get what is referred to Eso as normalmente, chaff. lo que queda después de esto, le llamamos la paja y uno tiene que nombrar estas How semillas. would you separate Entonces, them? para separar esa esa Can paja, puede uno by either usar blowing el viento o soplar or putting it in a paper bag and shaking o until it ponerla en melts una bolsilla de plástico y separarla parts that you want. y elegir las partes que uno quiere. So lots of different ways. I'm sure Hay there's more muchas ways. maneras de hacerlo. It is best to store Es seeds mejor and guardar la semilla por un año y cosecharla para el próximo año. collect new for the next year. Not that the seed won't last longer than that. No que la semilla durará más de eso, más que nada, probablemente sí durará más, pero para estar seguro, uno quiere asegurar si es una planta que es muy importante para ti, que viene de tu bisabuela y ya está en tu familia por muchos años, entonces uno va a querer cosechar esa semilla cada año, aunque esté uno sembrando semillas más antiguas. Tienen que guardarlo en un lugar seco, oscuro, libre de ratas y eso, libre también de venados y cualquier otro animal que tal vez esté interesado. Entonces, tal vez en el garaje o en un lugar seco en su casa, en el sótano. Entonces, porque sí, los animales van a venir a comer las semillas. Un lugar fresco, pero no muy frío. Un lugar seco. Y en general quiere que esté en un lugar oscuro, pero no necesariamente un lugar que se esté congelando. Puedes guardarlo en una jarra de vidrio, contenedores de metal, una bolsa de tela. En nuestra área la puedes poner en una bolsa de tela, pero también se debe de incluir con un poco de arroz para para mantenerlo seca. Y no los deben de guardar en el plástico porque el plástico puede dañar la semilla. Hay una pregunta si uno puede guardar la semilla en un sobre de papel. Sí, sí, eso es perfectamente bien. Pero tiene que asegurar que ese sobre esté en un lugar donde va a mantenerse seco y los animales no pueden entrar al sobre. Buena pregunta. Y yo quiero hacer un comentario porque yo acabo de hacer esto. Yo pensé que los había secado con el aire y lo puse en bolsitas de plástico y todas se arruinaron. Entonces, no usen las bolsas de plástico para guardar semillas. Sí, así sucede a veces. Porque el plástico mantiene demasiado lo mojado. Entonces, las bolsas de tela ayudan a absorber el agua. ¿Cualquier otra pregunta para guardarlas, acerca de guardar las semillas? Entonces, vamos a sembrar las semillas ya cuando sea tiempo por el método preferido. Eso tal vez significa que ustedes empiezan la siembra adentro o al aire libre. Como usted prefiere o como deben de ser sembradas, es así como se hace. No tiene que hacer nada especial. Cuídenlas. Lo que sea necesario para cuidarla y lo que necesitan hacer para esa planta. Observarlas. Es muy importante si usted está coleccionando la semilla. Uno quiere prestar atención a qué es lo que sucede con la semilla cuando plantaste esta planta de la semilla para poder coleccionar la semilla de la planta más saludable para mantener ese estado genético.
Coséchenla cuando sea tiempo, pueden comerlas, disfrutarlas, asegúrense de mantenerlas algunas para la semilla y luego sigue el ciclo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué guardaríamos semilla? Para preservar los genes, para conseguir características específicas. Tal vez si tiene una planta, una semilla autóctona y muestra características que le gustan, es de esa planta que debe de guardar la semilla. Fun thing to do. También es algo divertido que pueden hacer, especialmente con los niños. Los abuelos pueden darle semillas a sus nietos, pueden pasarlos a los niños y más por muchas generaciones. Y la gente puede decir, esto vino de mi bisabuela y es algo maravilloso. ¿Tienen preguntas acerca del el guardar semillas antes de hablar de los bancos de semillas? Yo traté de secar las semillas en una planta el año pasado, pero las ardillas se las comieron. Bueno, las ardillas son divertidas. Yo sé que amas las ardillas. Entonces, ¿tú cómo podrías proteger las plantas de las semillas en la planta? Probably their best method is going to be put chicken wire around it. That'll semi. Yo imagino que el mejor método es cubrirlas cubrirla con alambre o crecer más de 10 veces lo que quieres para así dar suficiente a las ardillas y para ti. Sí, yo traté de desproteger las calabazas de las ardillas y después de que se desarrolló mis calabazas, yo les puse contenedores de plástico y eso funcionó. Yo digo que eso tuvo como un éxito de 70-80%. Otra cosa que uno puede hacer es sembrar en contenedores. En contenedores que no pueden, en los cuales no se pueden montar las ardillas. Yo sé que esas no fueron las mejores respuestas, pero eso es lo que así tenemos que vivir con los animales. Hay veces los quiero y a veces los quiero matar. No se crean, yo los amo. ¿Eso responde a tu pregunta, Sue? No, pero yo entiendo la situación y todo lo que mis verduras y mis flores están apegadas a la cerca, entonces las ardillas se suben a las cercas y entonces la verdad que no importa qué hago. Y lo que yo trato de cubrir, es el viento que los impacta o las ardillas se meten debajo, pero yo en general tendré que estar en guerra con las ardillas. Sí, vas a tener que sembrar más para compartir con ellos. Sí, yo pensé de amarrar no sé, un tipo de red o algo así que podrías amarrar, pero la verdad que no sé. No sé si puedes tomar un grupo de semillas y ponerlas en un tipo de red, pero yo creo que tal vez las ardillas es un problema difícil. Sí, es difícil porque los pájaros se atoran en la red, entonces no quiero hacer eso tampoco. Pero igual, yo voy a plantar más. Está bien. Sí, así puedes sembrar más y si así me sale comida adicional, entonces es un buen problema. Un problema bueno. Hay muchos lugares y mucha gente que necesita comida. Y si no me sale comida adicional, entonces tal vez hay suficiente para mí y para los animales. So they asked us to talk about seed banks for a little bit. So I have a picture of some plants. Entonces yo aquí tengo unas fotos de unas plantas de un banco de semillas. What is a seed bank? ¿Qué es un banco de semillas? Es un lugar donde una colección de semillas de muchas variedades de plantas y especies se guardan para el uso de agricultura o para protegerlas de extinción. Esto salió de Oxford.
Tenemos bancos mundiales, del gobierno, de la comunidad y personal. World Seed Banks. Los bancos Salvard mundiales. Global Seed Bank is a global effort El to Salvard Global Seed safeguard es un esfuerzo global para cuidar los generations recursos genéticos de las plantas para generaciones are actually futuras. off the coast of Norway, Y and ellos están they en send Noruega. seeds from Ellos guardan all kinds semillas of de muchas mainly, plantas. maybe mainly isn't true. No sé si Majority are going la to mayoría creo que but son they also say cultivos some para seeds comida, pero también ellos guardan that are algunas semillas que son considered solamente, se consideran solamente plants that are worthy of saving if for no other reason because they attract pollinators. plantas que atraen a los Because I can't polinizadores. see it on my screen 'cause it's covered. But up above Y aquí en la the parte, library, aquí la sits biblioteca a, de Basalt sí seed tenía bank. They un were banco de collecting seeds, semillas. Ellos and they estaban are interested coleccionando in starting semillas back y up. ellos So quisieran contact empezar them eso de nuevo. Entonces if comuníquense you con are ellos si tal interested vez in están participating in interesados that en participar en eso, Basalt Library. en la biblioteca de Basalt. And then there's the National Plant Germ Y luego System. hay el And it's sistema de designed by plantas the nacionales university. Every y state esto university está en las has a universidades de national Estados university. Unidos. Our Estados Unidos. state university Todos tienen este tipo de is banco. Nosotros trabajamos para information program en la Universidad de Colorado State and they provide duplicate y storage ellos for proporcionan duplicados de cada uno. I can't say it, Svalbard Global Seed Bank. So all the land grant universities are storing seeds. So if something were to go Así, entonces todas las plantas, todos los semillas están guardando esto. Entonces, sí, nosotros aún tendríamos semillas en Estados Unidos. De seguro, yo sé que otros países lo hacen, pero no estoy segura cuántos más. No investigué eso. Pero sí hay otros países que guardan semillas para la duplicación. La que queda más cerca a nosotros es Fort Collins en Colorado State University. Ellos dan recorridos y Jennifer, voy a dejar que tú hables de eso de un momento. Sí, de hecho yo fui a un recorrido donde estaban revisando las semillas. Hay muchos refrigeradores, los monitorean la germinación. Entonces ellos toman la semilla, los ponen en una toalla de papel y investigan cuánto tiempo se toma para germinarse. Es un proceso de como una hora, entonces es muy interesante. Explican todo eso de la germinación. Uno tiene que hacer cita en avance. La verdad que yo fui a un recorrido con un grupo y estuve en el laboratorio de semillas, pero yo no he hecho el recorrido de la biblioteca donde está la semilla, pero pienso que todos tienen que registrarse para el recorrido. Sí, eso es lo que yo opino. Y yo me imagino que así es. Entonces, si es algo que ustedes están interesados, tal vez pueden contactarse con Colorado State University o se pueden comunicar con nosotros y averiguaremos con quién deben de hablar. También tuvimos un comentario. Las personas estaban preocupadas que las semillas de una biblioteca pueden ser híbridas, porque no todos participan. Quienes participan saben cómo evitar eso. ¿Esto es una preocupación legítima o...? Sí, cuando estamos viendo estos bancos de semillas en Basalt específicamente, sí, sí. Esto siempre será una preocupación si estás participando en una semilla, en un banco de semilla local. La única manera que uno va a saber es hablar con las personas quienes estaban creciendo eso. Yo sé, Sue, que tú mencionaste en otro lugar que tú trabajaste con tus vecinos para asegurar que no estén sembrando algo que para evitar la polinización. Así, uno puede hablar con sus vecinos.
así para asegurar que estén separados suficiente con los vecinos. Entonces, uno puede dar polinización manualmente, uno probablemente va a suceder así. Entonces, siempre existe ese riesgo. Los bancos globales y de CSU, esas semillas sí se crecen en aislamiento por este propósito. Entonces, eso sería, sí, estos serían semillas autóctonas, pero con el vecino o lo que sea, sí hay la chance que salga híbrida. She said, yes, thanks. And Marjorie noted that at Basalt Sí, Library, Marjorie notó it's que en double Basalt, C, it's Kathy, and Click spelled with a C, not a K. If you're Thank gonna you very contact her. much. muchas gracias. Yo siempre lo deletreaba con una K, ¿no? Una pregunta, quiero una sugerencia de cómo se puede estimular y animar a más polinizadores en el jardín. Don't spray pesticides and grow anything that flowers. Y debes crecer, no usen pesticidios y siembren flores. For wild bees or other insects. Sí, ahí tienen cosas para insectos, ese tipo de cosas para atraer a los insectos o abejas. Sí, necesitan agua, tal vez necesitas tener agua. Tal vez necesitan reciban suficiente agua solo por regar sus plantas. I was wondering whether or not the enormous interest in community gardens has made any inroads into industrial agriculture. Quiero saber si el interés en jardines comunitarios han impactado los jardines, si la gente está viviendo de sus propias cosechas. Keeping some plants that have not been seen for Y tal vez years. mantener a ciertas plantas que no se han visto por muchos años. Si están generando más interés en hacer eso. Sí, estamos notando interés. Y con COVID, por cualquier razón, porque la gente tenía tiempo y estaban aislados, nosotros vimos a muchas otras personas usando la jardinería y tratando de sembrar toda la comida que ellos podrían. Entonces eso es algo positivo que salió de COVID. We haven't actually seen it grow tremendously, but we have seen some growth. No hemos visto mucho crecimiento tremendo, pero sí hemos visto algún crecimiento. Sí, muchos de los bancos comunitarios están aceptando cosechas de jardineros y la oficina de Colorado también está aceptando hay un programa donde estamos nosotros midiendo la cantidad de comida que se está aceptado. Pienso que el año pasado creo que eran más de 50,000. Creo que ibas 500,000 de las personas quienes iban a producir verduras y todo eso a los bancos de comida. Entonces yo pienso que eso se me hizo muy interesante. No tenemos cambios específicos, pero hay muchas personas que están haciendo preguntas acerca de cómo podemos sembrar, cómo crecemos un jardín, hacemos un jardín. Nos parece que la gente está regresando a sus raíces estos días. Y lo otro que yo me preguntaba es que esta presentación es muy interesante. Y mi pregunta es si ustedes podrían compartir estas diapositivas a los jardines de comunidad aquí y en la biblioteca
para que así la gente pueda revisarlos. Sí, claro, cualquier persona quien quiera puede accederlo. Sí, cualquier persona puede tener acceso a esta presentación. Lo compartiremos. Alex, ¿tú vas a compartir esto en YouTube? Sí. Entonces ahí también pueden verlo en YouTube y ahí conseguirlo. Genial. Sí, nos encantaría compartir esta presentación con cualquier persona que esté interesada. Y esto también estará en el programa de, del condado de Garfield. Sí, es una buena idea. Gracias, Jennifer. Lo otro que les quería preguntar es sus programas de jardinería. Si esto es algo que ustedes están animando a la gente que crezcan, siembren plantas con propósitos de medicina y plantas que son muy importantes para nuestra comunidad en los parques. Sí, hay mucho enfoque ahorita en las plantas indígenas y también hay mucha información para crecer estas plantas en la oficina de Colorado. Cuando tú preguntaste acerca de atraer las mariposas al jardín, pienso que es muy importante poder revisar que estés usando plantas indígenas y asegurar que estos insectos también sean tenemos que asegurar cuáles son nuestras plantas indígenas de Colorado para así apoyar los polinizadores naturales en nuestras comunidades. Pienso que eso podemos proporcionar más información. Creo que Jennifer ya lo cubriste. Estamos nosotros empezando a trabajar con otras áreas locales. Por ejemplo, Silt tiene un museo histórico y estamos trabajando con ellos para poder sembrar plantas indígenas también. Hay un proyecto en Rifle. Ellos han creado un jardín que está creciendo plantas que los nativoamericanos se crecieron. También en Carbondale tenemos a Sue Gray. Ella es una jardinera también y ella está haciendo mucho para la comunidad para preservar las especies. Y desafortunadamente ella no puede hablar con nosotros, pero yo sé que Sue está presente, entonces agradecemos todo lo que haces. Y hablando con las plantas de propósitos médicos, nosotros podríamos hacerles preguntas a los jardineros para encontrar información de eso. Nosotros sabemos que los jardineros todos tienen áreas de que son expertos en ciertas áreas y hay personas quienes tienen mucho conocimiento en esa área. Pero si usted llama a la oficina, podemos encontrar a alguien para que pueda investigarle esa información. Genial. Y todos sabemos que si uno crece la planta Humphrey, cubre todo el jardín. Nunca puede matarse esa planta, es terrible. I think that's why they named it Comfrey. It comes for free. And then Yeah, I the other wanted thing to- with medicinal, Nancy, Sí, lo is otro con las plantas medicinales es que sí le podemos decir cómo crecer la planta, pero no le podemos dar consejos médicos. we cannot advise you in any manner on how to use it Mhm. yourself Right. for a medicinal purpose as a master gardener. However, we Pero can sí le podemos decir, le podemos conectar con alguien en la universidad que puede responder esas preguntas de medicina. Nosotros no somos calificadas para hacer ese tipo de consejo. No somos médicos o enfermeras, entonces le podemos encontrar una respuesta, pero como jardineros le podemos decir cómo sembrarlas. Another question there, Nancy? I wanted to encourage people to support seed banks because,
We never know. Tenemos que apoyar a estos bancos de semilla porque nunca sabemos cuándo nuestra comida pueda ser impactado por los cambios climáticos y lo importante que es poder usar estos tipos de plantas y semillas, como las plantas que se crecen en Bolivia, que es un clima muy difícil. Entonces, lo más que podamos apoyar a la gente en tener estos bancos de semilla, especialmente internacionalmente, sería mejor. Thank And I you. have another Gracias. comment from Sue about seed banks and saving seeds. Her comment is she has been growing heirloom Amish deer tongue lettuce for 10 years. And she has noticed that the seeds are hard to find in catalogs anymore. Yes. It's very important for us to keep these varieties alive. And thanks for Sí, teaching es about. muy importante mantener estas variedades diferentes vivas y muchas gracias, Sue, por lo que has hecho. Y gracias a ti por hacer eso. Yo he estado creciendo, sembrando diferentes semillas por ya muchos 18 años. Entonces, It's still pretty common to be able to es algo muy común poder encontrarla. deer tongue. No es como la que mencionó Sue, pero si alguien está buscando eso, sí conozco algunas fuentes para eso. So, but yeah, a lot of the seeds Pero that muchas de las are semillas varieties de otras variedades ya no existen, es difícil you encontrarlas. can get 'em and you Y can si uno puede encontrarlas y puede crear su propia cantidad, es genial poder hacerlo. Y al punto de Nancy, si uno puede apoyar estos bancos de semillas locales y globales, sería lo más que puedan hacer, sería genial. is a worthy cause. Any Yeah, other questions, comments? Deb, we have another question, which is very nice, because we do want to have some native plants, some unstarved. Si queremos mantener nuestras semillas indígenas, sí podemos nosotros combinar algunas plantas indígenas con las verduras. Sí, solo, ¿sabes? De no comer esas otras hierbas, está bien, no hay problema. Uno puede combinar cualquier planta con casi cualquier planta se puede combinar con las verduras. Especially if we're growing them in containers. Especialmente si estamos creciéndolas en contenedores. Es una buena manera de crecer los That pretty jitomates. if you add marigolds to it. Si uno agrega algunas flores, está bien, vas a atraer polinizadores, o tal vez uno puede atraer insectos y el contenedor puede ser que se haga más bonito, pero no hay ninguna razón no hay razón por no plantar o sembrar dos tipos de plantas con sus verduras.